Bueno, la pregunta que hoy les traigo es la siguiente. Si yo tengo la integral desde 2 hasta 3, desde 0 hasta pi medios, de x al cubo por coseno de teta de x, esto es equivalente a tener la integral separadas en un producto. Es decir, la integral desde 2 hasta 3 de x al cubo de x por la integral del coseno de teta desde 0 hasta pi medios. Bien. Para demostrar esto, primero resolvamos como normalmente esto se resuelve, que es ir desde lo de adentro hacia lo de afuera. Entonces, bien, recordemos que el orden que está en el interior es de teta, entonces x va a ser una constante, entonces va a ser desde 2 hasta 3, desde x al cubo por la integral de coseno, que es seno de teta evaluada desde 0 hasta pi medios. ¿Sí? Entonces eso va a quedar en un diferencial de x. Y todo va a ser esa la integral. Entonces la integral desde 2 hasta 3 de x al cubo por seno de pi medios menos seno de 0. Cierro paréntesis y esto va a ser dx. Seno de 0 es 0 y seno de pi medios va a ser 1. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a la integral desde 2 hasta 3 desde x al cubo de x. Sí, vamos bien. Entonces, esto ya va siendo un poquito más relativamente sencillo, entonces va a ser la integral de x al cubo, que es x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Eso evalúa entre 2 a la 3 y esto es equivalente a tener 3 a la 4 sobre 4 menos 2 a la 4 sobre 4. Y todo eso va a dar un número. Pero bien, lo que nos interesa no es el valor del número, sino que demostrar que esto es equivalente, ¿cierto? Entonces, si bien ahora voy a partir de acá, entonces aquí daría la integral, abro paréntesis, de x al cubo diferencial de x. Eso es equivalente a tener x a la 4 sobre 4 evalúa entre 2 a 3, todo eso cierro paréntesis, la integral de coseno, que es seno de teta evaluada entre 0 a pi medios. ¿Sí? Entonces eso está multiplicando. Entonces eso es igual a 3 a la 4 sobre 4 menos 2 a la 4 sobre 4. ¿Sí? Por seno de pi medios menos seno de 0. Entonces cierro paréntesis, seno de 0 es 0 y seno de pi medios es 1. Entonces aquí solo me quedaría esto, ¿cierto? ¿Cometí algún error? Tal vez sí, tal vez no. Pero creo que esto es equivalente a esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo eso se cumple? Cuando yo puedo separar dos integrales en el producto de las mismas. Eso es lo que vamos a responder a continuación. Pero mientras me gustaría que lo pensaras un poquito y lo analizaras cuando eso puede ocurrir. Bueno, lo que acabamos de ver es un caso particular de esta ecuación, o más bien una fórmula o un algoritmo para aplicar esa identidad. Entonces yo tengo aquí una integral doble, ¿sí? Tenemos aquí una integral doble donde sus límites consecutivos son números reales, ¿cierto? Entonces A, B, C y D pertenecen a los reales. Aparte, en el interior de la integral nosotros debemos tener dos funciones, ¿sí? Que dependan de sus variables. Esas funciones tienen que estar multiplicando. Esa es una propiedad muy importante para aplicar lo anterior. No importa qué tan complejas sean esas funciones, mientras que nosotros la podemos separar en productos de las variables, ¿sí? Por ejemplo, que aquí tengamos a la x por más x al cubo y todo eso que se multiplicaba allí a la 3 más
no sé, seno allí. Eso es posible aplicarlo con esta identidad, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo demostramos lo siguiente? Que es un producto entre de las integrales. Partamos en lo siguiente. Si aquí tenemos el diferencial de x, en el interior primero tenemos el diferencial de x, pues primero resolvemos esa integral, ¿cierto? Entonces, eso será la integral desde a hasta b de, entonces aquí la función h de x va a ser una constante, ¿sí? Voy a borrar entonces esto que ya no me sirve para el ejemplo, me sirve para ahora como que no. Entonces la integral de f de x y t de x va a ser f grande, ¿sí? Evaluada en los límites de c a b. Y todo esto, aquí cierro paréntesis, va a estar en un diferencial de y, ¿sí? Resolviendo eso, va a ser desde a hasta b de h de y por evaluado por la función, la antiderivada, en sus límites. Entonces aquí sería f de d menos f de c. Y todo eso diferencial de c. Supongamos que esto es un número que lo voy a llamar a. Entonces, como es un número, es una constante, esto puede salir de la integral, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a escribir a por la integral desde a hasta b de h de y en dy. Fíjense que este a es la integral del interior, desde c a d de f de x en dx, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos con esta orden de ideas, entonces aquí va a ser la integral desde a, digo por a, h mayúscula, de y, evaluada entre a y b, ¿cierto? Entonces aquí ahora sí voy a escribir esto, que va a ser f de d menos f de c por h de b menos h de a. Y esto corresponde a la integral ¿desde qué? Desde c hasta d de f de x en dx, ¿sí? Y esto se cumple desde la integral desde a hasta b de h de y en dy, ¿cierto? Entonces aquí demostramos que esto se cumple para números, ¿cierto? Para cuando los límites son números, importante. Si por ejemplo aquí tenemos, no sé, otras funciones, por decirlo seno de x, esto ya no se cumple, ¿sí? Porque primero tenemos que evaluarlo y después de despejarlo con ese, porque va a quedar un producto y eso me va a alterar el resultado, porque recordemos que el significado de una integral evaluada en límites es un número, y si nosotros hacemos eso, pues no va a quedar un número, sino va a quedar en términos de una función. Entonces bien, vamos a hacer más ejercicios. Aquí que ya como que explicamos. Entonces es importante, los límites a, b y c tienen que ser números, y lo otro es que yo pueda separar las funciones entre productos de funciones. ¿Listo? Entonces bien, pasemos a otro ejemplo. Bueno, ahora sí, ejemplo, la integral desde 5 hasta 10, desde 0 hasta raíz de 8 de r sobre 5 más r cuadrado, diferencia de r de x. Bien, entonces vamos a aplicar la propiedad que vimos. Primero observamos si podemos cumplir las propiedades que habíamos dicho. Los límites son todos números, bien. Y lo otro es que yo puedo separar las funciones entre sus variables. Entonces bien, eso sería equivalente a tener la integral desde 5 hasta 10 se hace a x. Entonces, ahora bien, ¿cuánto vale la función evaluada en x? Pues bien, va a ser 1.
va a ser 1 diferencial de x por, aquí voy a poner un paréntesis, aquí voy a eliminar esto, voy a poner más a la izquierda. Ahora sí, x sería desde 0 hasta raíz de 8 de r sobre 5 más r cuadrado. Muy importante, los números también significan funciones, son símbolos también de funciones. Entonces en este caso tuvimos un 1 que representaba la función de x. Entonces bien, aquí sería simplemente x evaluado entre 5 a 10, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo resolvemos esto? Pues bien, tendremos que hacer una sustitución simple donde w, voy a utilizar esa variable, va a ser igual a 5 más r cuadrado. Entonces diferencial de w va a ser igual a 2r de r, ¿cierto? Entonces aquí voy a necesitar un 2. Pero entonces si yo pongo aquí un 2, aquí tengo que dividir entre 2, ¿cierto? Entonces esto se me conserva. Entonces si r vale 0, eso equivale a que w valga 5, ¿sí? Reemplace el límite en 0 en la nueva identidad. Entonces si r vale 0, w vale 5. Si r vale raíz de 5, digo raíz de 8, w va a ser igual a 8 más 5, 13, si no estoy mal, si no estamos graves, entonces va a ser un medio, sí, 8, sí, 13. Entonces va a ser desde 5 hasta 13, y entonces ahora tendría aquí nuestro nuevo diferencial, va a ser este de w, y aquí va a ser w, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos 10 menos 5 por un medio logaritmo natural de w, evaluado entre 5 y 13, ¿cierto? Entonces aquí tendría, pues 10 menos 5, pues 5 sobre 2, 5 medios, por logaritmo natural de 13 menos logaritmo natural de 5. Bien, entonces aquí sería 5 medios logaritmo natural, aplicando pues, propiedades de los logaritmos, yo puedo escribir esto en términos de un cociente. Y bien, ese sería nuestro resultado. Ahora bien, me gustaría que lo hicieras del otro método, pues el método común y corriente, y te fijes cuál prefieres, si este o el otro. Pues yo prefiero este, sinceramente. Sinceramente, ¿por qué? Porque sí. Bueno, ahora vamos a ver un caso donde no se puede. Vamos a explicarlo el por qué. Bueno, tenemos la integral desde 0 hasta 6, desde 0 hasta 6 menos x, de z de x, ¿cierto? Vamos a resolverlo como normalmente se resuelve. Entonces sería de 0 hasta 6. En la variable primero es z, entonces sería z, evalúa entre 0 y 6x, 6 menos x. De x, ¿cierto? Entonces aquí evaluando, entonces sería 0 hasta 6. Evaluando entonces simplemente sería 6 menos x, diferencial de x. Ahora bien, resolviendo esta integral, que es sencilla, sería 6x menos x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 6. ¿Sí? Entonces aquí sería 36, 6 por 6, 36, menos 36 medios. Esto es igual a 36 menos 18. Y esto es igual a 18, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicamos lo que nosotros dijimos anteriormente? Entonces, de 0 a 6, de z, no, esto sería x, es orden de ideas, por de 0 a 6 menos x. Y ese sí sería de z. Aquí sería x por 0 a 6 por z
de 0 a 6 menos x. Entonces, aquí tendría 6 por, aquí tendría 6 menos x, ¿cierto? Noten que aquí sería 36 menos 6x, ¿cierto? Entonces, si bien, recordemos, el resultado debe ser un número. Aquí tenemos en términos de una variable, esto está mal. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos un número, aquí tenemos una función que va a ser en términos de esta variable. Entonces, en ese orden de ideas no lo podremos hacer. Y pues se cumplieron un poquito el paso. Pues tampoco en este caso no son tantos pasos, pero por lo general cuando son ejercicios estamos hablando de varios pasitos de más. Entonces, última